El error número 1 es que no estás priorizando, no estás teniendo en cuenta el contexto. El contexto es todo aquel entorno que tiene relación con tu forma de leer y con el momento en el que lees y con el sitio en el que lees. ¿Qué te quiero contar con respecto a esto? Como te decía al principio, punto número 1, generalmente un error grave es que la gente solo lee como una segunda tarea. Antes de dormir voy a leer un poquito simplemente para que me dé el sueño. O cuando estoy en el metro o en el bus voy a aprovechar y leo un poco, pero realmente mi cabeza quizá está en otro sitio. ¿Qué sucede, por ejemplo, si siempre tienes la costumbre, tienes el hábito de leer cuando vas a dormir? Que tu cerebro va a asociar la actividad de la lectura a la actividad del descanso, y por eso seguramente te suceda habitualmente que después en otro contexto diferente te pones a leer y realmente te empieza a dar sueño porque tu cerebro ya ha hecho esa asociación cognitiva. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cómo tenemos que priorizarlo, dándole la importancia que se merece. La lectura debe ser, si quieres aprender, si quieres extraer lo máximo, una tarea de primera, es decir, el máximo foco en lo que estás haciendo, el máximo foco en esa actividad de lectura. Más cositas en relación al contexto, tiene que ver en este caso con la luz. La luz es importante, simplemente apunta. Siempre que puedas, lee con luz natural, y si no puedes con luz natural, la luz que sea blanca. No leas con luz amarilla. Más cositas importantes en cuanto a este contexto son las distracciones. Es muy habitual que te pongas a leer, que tengas tu teléfono móvil al lado y que cada minuto, cada 10 minutos, cada ratito lo busques, a ver si hay alguna notificación. El teléfono móvil tiene que estar fuera de la habitación si puede ser, si no en modo avión, y tienes que evitar caer en esa tentación. E incluso voy más allá, si prevés que pueda haber algún tipo de interrupción en tu casa o en tu oficina o donde estés y crees que se puede evitar de antemano, avisa que vas a leer, dale esa prioridad que se merece. Más cositas con relación a todo esto. Por ejemplo, algo que tiene que ver con la postura es el hecho de leer acostado, ¿no? La típica imagen de voy a la cama, leo acostado, o voy a la playa y me pongo a leer acostado. Yo no sé vosotros, pero cuando te pones en la playa o en cualquier sitio a leer acostado, es que duras 5 minutos, porque es lo anticontexto óptimo para la lectura. Y evidentemente seguimos reforzando una asociación cognitiva para nuestro cerebro que no es la que deseamos cuando estamos leyendo. Tenemos que leer, si podemos, sobre un atril, o si no sobre un atril, sobre una pila de libros, para que el libro, en este caso, esté inclinado. Pero es importante que ya todos estos elementos que tienen relación con el contexto, empieces a reflexionar si le estás dando hasta ahora la importancia que se merece a la lectura. Así que te pregunto, a partir de ahora vas a enfocarte en crear ese, incluso llámalo así, santuario de lectura, tu lugar para leer, tu lugar para darle la máxima prioridad a lo que estás leyendo. ¿Lo vas a hacer? Genial, pues vamos con el segundo error, segundo gran error que estás cometiendo. Y aquí ya empezamos de lleno con lo que tiene que ver con la propia técnica de lectura. Un gran error es leer palabra a palabra o incluso sílaba a sílaba. Realmente es algo chocante que, bueno, que cuando teníamos 5 o 6 años nos enseñaron a leer de una determinada manera y seguimos leyendo exactamente igual, aunque tengamos 20, 30, 40, 50 o los que tengamos. Eso realmente no tiene mucho sentido porque nuestro desarrollo del cerebro cuando tenemos 5 o 6 años es muy diferente al que tenemos ahora, pero realmente la forma de leer es exactamente igual, salvo que aprendas este tipo de metodología para multiplicar tu velocidad de lectura. ¿Por qué no tenemos que leer palabra a palabra? Pues realmente porque sucede algo que ralentiza muchísimo el proceso. La mayor parte de personas como leen es, por ejemplo, imagínate la frase, la casa es amarilla y azul. Cuando tú lees un libro, cuando lees un texto, la mayor parte de personas como leen es internamente, ¿de acuerdo? No lo verbalizan, algunas sí, pero generalmente no. Pero obviamente la forma de leer es la casa es amarilla y azul. Es decir, vas palabra por palabra o incluso, como te decía, hay personas que van casi sílaba a sílaba. La casa es amarilla y azul. Evidentemente a gran velocidad, pero aunque vayas a mucha velocidad, vas a ver ahora cómo ahí se pierde mucho tiempo. Realmente, antes de explicarte cómo se hace esto, quiero que veas que tu cerebro ya sabe reconocer grupos de palabras, porque lo que te propongo es que el error, que es leer, mejor dicho, palabra a palabra o sílaba a sílaba, ¿cómo se solventa o hacia dónde tenemos que ir? Pues leyendo grupos de palabras. Y te decía que tu cerebro ya tiene esa capacidad, porque yo si, por ejemplo, pongo, pues, Gran Bretaña, o por ejemplo pongo un número, 680, digamos que tu cerebro no lee Gran Bretaña, sino que con un único golpe de vista ya capta ese grupo, en este caso, de únicamente 2 palabras. Tiene la capacidad de captar determinados grupos de palabras de golpe, con una sola foto. Con el número pasa lo mismo. Con el número tú no dices 680, sino que realmente ves el 680 y tu cerebro lo capta conjuntamente como el 680. Eso es lo que tenemos que buscar por lo siguiente. Imagínate que dentro de tu cabeza tienes una cámara de fotos. De hecho, uno de los métodos es el de la lectura como un fotógrafo. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que cada vez que tú estás leyendo y haces una fijación o una foto en cada palabra, la casa es amarilla y azul, lo que tiene que hacer tus ojos, lo que tiene que hacer todo el sistema ocular es lo siguiente. Tiene que enfocar, tiene que hacer la foto, se tiene que mover, tiene que volver a enfocar
enfocar, hace la foto, se mueve, enfoca, hace la foto y así sucesivamente. Es decir, está permanentemente enfocando, hago la foto, me muevo, enfoco, hago la foto, me muevo, enfoco, hago la foto. Claro, ¿qué sucede? Que tú dirás, bueno, realmente tampoco lo hago muy rápido, no se pierde mucho tiempo, pero cuando empezamos a sumar, cuando empezamos a dosar cada fijación, cada foto, cada enfoque, cada desplazamiento y lo multiplicamos por todas las palabras que aparecen en un libro, imagínate cuando lees muchos libros a la semana o al mes, y imagínate en tu vida, la cantidad de horas y horas y horas, entre comillas, malgastadas por el simple hecho de que estás haciendo fotos de más, está condenando tu velocidad. Con lo cual, ¿de qué primera manera podemos ya ahorrar muchísimo tiempo en nuestra velocidad de lectura? Pues simplemente reduciendo ese número de fotos que hacemos, no hacerlo palabra por palabra, sino buscar, en este caso, grupos de palabras. Yo podría hacer, por ejemplo, un primer grupo que fuese la casa es y otro grupo que fuese amarilla y azul, de manera que yo hago una única fotografía en la casa es, una única fotografía en amarilla y azul, y de esta manera el tiempo es mucho menor porque yo simplemente tengo que enfoco, hago la foto, me muevo, enfoco, hago la foto y me muevo. Y con muchas menos fotografías estoy captando de la misma manera o incluso mejor. ¿Nunca te ha pasado que terminas de leer una página de un libro y dices, no me he enterado de nada? ¿Por qué sucede eso? Porque tu cerebro, cuando vas palabra por palabra, le cuesta más hilar la información, le cuesta mucho más generar esa nube de conocimiento, esa nube de contexto, que es mucho más fácil para tu cerebro si lo vas haciendo por grupos de palabras que tienen mucho más sentido de manera conjunta, porque fíjate que al final las palabras aisladas tienen mucho menos significado que cada bloque de palabras de manera conjunta. Así que uno de los principales errores que comete la mayor parte de personas es precisamente ese, el hecho de estar leyendo palabrita por palabrita, malgastando ese movimiento, ese enfoque, esa foto, y además, pues en este caso con una comprensión mucho menor. Así que segundo error, ir palabra por palabra. Vamos con más, vamos con el tercer error, son 5 en total, y el tercer error es la temida, ya veréis por qué, pero tampoco es para tanto, la temida subvocalización. Seguramente, a lo mejor no te has dado cuenta, yo creo que sí, pero seguramente te des cuenta que cuando lees, cuando estás leyendo un libro, hay una voz dentro de ti que está leyendo exactamente lo que están leyendo tus ojos. Esto suena, ¿verdad? ¿Sabéis a lo que me refiero? Esa voz interna que todos tenemos y que conforme yo voy leyendo un libro, pues va avanzando y digamos que la tengo dentro de mí. ¿Esto qué ocasiona? Pues que realmente me está limitando mi velocidad de lectura. ¿Por qué? Si lo pensamos bien, es muy sencillo de entender. Esa voz interna, ¿hasta cuánto puedo ir de rápido? ¿Cuál sería más o menos el tope? Sería literalmente lo más rápido que yo puedo hablar. Es decir, la máxima velocidad del habla, que es en más o menos, depende de la persona, pero unos 450 palabras por minuto. Yo a más de esa velocidad, intentar probarlo, es muy difícil hablar y por lo tanto es muy difícil que leas y que a la vez subvocalices si estás yendo a una velocidad mayor. ¿Cómo se elimina la subvocalización? Se elimina, por ejemplo, ir contando números 1, 2, 3, 4 mientras vas leyendo. De esa manera vas disociando esa voz interna de lo que estás leyendo. Hay ejercicios también graciosos y curiosos, como por ejemplo tararear una canción que te guste mientras estás leyendo, para también disociar esa voz interna de lo que estás leyendo. Pero la mejor manera de dejar de subvocalizar, ¿sabéis cuál es? Ir más rápido, leer más rápido, porque llega un punto en el cual esa voz interna ya no te puede seguir y por lo tanto se suma, por lo tanto desaparece. Así que ojo con este error, porque nos está condicionando el hecho de leer en esa voz interna cada palabra, cada frase, cada párrafo que tenemos en nuestro libro. Vamos a por el cuarto, y atención, porque este es muy importante, no saber para qué estás leyendo. O sea, la gente al final, la mayor parte de personas lo que hace es que cojo un libro y digo, pues lo empiezo a leer y ni siquiera me planteo cuál es el objetivo de que yo tenga este libro entre manos, dónde voy a emplear esta información, para qué lo voy a utilizar, qué beneficio le quiero sacar, qué es lo que quiero aprender de este libro. Y estas preguntas que te acabo de hacer deberían ser las primeras que hicieras antes de coger cualquier libro. ¿Qué objetivo tienes con la lectura del libro? ¿Dónde lo vas a poder aplicar? ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Dónde lo vas a poder poner en marcha? ¿A quién y por qué se lo vas a compartir? ¿Qué sucede? Que cuando tú haces este tipo de preguntas, cuando te planteas para qué vas a leer el libro, estos objetivos, lo que sucede es que estás activando el sistema reticular, que lo que provoca es que esté mucho más atento a esa respuesta que te has dado, porque además no todo el mundo se lee el mismo libro por el mismo objetivo, sino que tú en tu caso, tú que eres única, que eres único, diferente del resto, si vas a coger cada libro será porque tienes un objetivo personal, y de hecho cada libro te tendrá que dar a ti el mensaje que te tenga que dar en función de lo que tú quieras obtener. No tiene sentido empezar a leer, de
desde el principio hasta el final, como hace la mayor parte de personas, sin plantearte primero por qué tienes que hacerlo. Y esto funciona de manera mágica, no es mágica realmente, de hecho quiero que entiendas en algún ejemplo muy cotidiano. Seguramente te ha pasado que cuando estás buscando casa para comprar o para alquilar, estás en esa búsqueda de, pues, en portales, con inmobiliarias, y a lo mejor sales a dar un paseo de placer, y de repente tu mirada, tus ojos, todo se va a buscar los carteles de se vende y de se alquila. ¿Por qué? Porque estás, digamos, predispuesto a estar mucho más atento. Tu sistema de activación reticular te avisa de que eso ahora es importante para ti. O las mujeres, por ejemplo, que estáis o que habéis estado embarazadas, cuando estabais en ese estado, es mucho más probable que te des cuenta de que hay más embarazadas en el mundo, simplemente porque en ese momento de tu vida eso es importante para ti. Si tú, antes de empezar un libro, te preguntas ¿qué quiero sacar yo de aquí? ¿Qué quiero aprender? ¿Por qué me lo quiero leer? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿Qué va a suceder? Que cuando empieces a leerlo, la información que coincida con ese objetivo que tú quieres va a estar mucho más visible para ti, que va a saltar antes a la vista, porque ese sistema reticular está captando permanentemente aquello que tú le has insertado primero en tu cerebro. Entonces tenemos que entender de forma clara por qué y para qué queremos leer cada libro. Vamos con el error número 5, que es uno de los más también, ya lo veréis, importantes, y es el error de la regresión. Regresión es volver hacia atrás porque no me he enterado bien de lo que estaba leyendo. A ver, confesad, ¿cuántos de vosotros cometéis el error? Tampoco quiero que nos sintamos mal, pero lo hacemos, ¿de acuerdo? De no me he enterado, vuelvo hacia atrás. Yo, de hecho, confieso que hace unos años, cuando no conocía todo esto, yo era muy, digamos, entre comillas, maniático, en el sentido de que si no me enteraba al 100% de lo que había dicho la página, tenía que regresar, releer un montón de veces. ¿A cuántos, no solo una vez, sino que habéis vuelto a leer el mismo texto 1, 2, 3, 4, 5 veces o más? Apunta la siguiente frase, por favor. Si te permites la licencia de volver, te permites la licencia de desconcentrarte. ¿Qué quiero decir con esto? Es curioso, pero funcionamos así. En el momento en el cual tú das por bueno, das por válido el hecho de que puedas volver hacia atrás para volver a consultar lo que se supone que no has entendido, tu mente mantiene un grado de atención mucho más bajo que si te obligas a ti mismo, a ti misma a decir hey, o estoy a máximo foco en lo que estoy haciendo, o no me voy a enterar porque no me permito volver. Y de hecho, también una cosa que sucede y que tenemos que empezar a entender es que el cerebro no tiene por qué entender todas las palabras. El cerebro va completando, según el contexto, según lo que va diciendo, según la anterior, la siguiente frase, va completando todo. Y que tampoco tiene que ser tu objetivo entender el 100% del libro y estar entonces horas y horas, sino realmente quedarte con aquello que tú quieres obtener y extraer de cada libro. ¿Se entiende esto, verdad? Así que a partir de ahora tenemos que fulminar la regresión. Y os había dicho que eran 5 errores, pero voy a añadirte uno más. Este es extra. Error número 6. Error que te condena a leer lento. Va a sonar paradójico, pero es así. Y es precisamente leer lento. El hecho de leer lento es un error, es un obstáculo que te está condicionando y te está provocando que sigas leyendo lento. Yo lo comparo mucho con, pues por ejemplo, con el deporte, ¿no? Si alguien sale a correr, simplemente sale a correr siempre al mismo ritmo, pues evidentemente hay un punto en el que te estancas. Tienes que forzar un poquito la máquina, tienes que hacer series, tienes que entrenar, tienes que dar ese 5% adicional que te permita mejorar. Y de hecho, una de las propuestas que te voy a poner para entrenar, para que te pongas manos a la obra, es que excedas esa zona de comodidad. Que no todo el día cuando estés leyendo, pero que haya momentos en los que lees y en los que entrenas, que sientas realmente que no estás cómoda, que no estás cómodo, que estás yendo un poquito más de tu zona de comodidad, porque eso significará que realmente estás mejorando.